Hola a todos mis queridos amantes del chisme y la intriga, y bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón de la web. Hoy vamos a desentrañar una historia que ha dado mucho que hablar, un triángulo amoroso que parece sacado de una telenovela, pero que al parecer, está ocurriendo en la vida real de dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores y las especulaciones sobre si Oğuzhan Koç sabía del amor de Demet Özdemir por Can Yaman en su matrimonio. Sí han oído bien. Si les gusta estar al día con los dramas de celebridades y les pica la curiosidad, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, no olviden, si aún no lo han hecho, apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras explosivas revelaciones. Vivimos en una era donde las vidas de las celebridades parecen estar constantemente bajo el microscopio, y cada movimiento, cada palabra, cada mirada, puede ser interpretada de mil maneras. Y cuando hablamos de figuras tan queridas y seguidas como Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, la expectación es aún mayor. Su matrimonio, celebrado con gran pompa y seguido por miles de fans, parecía la cúspide de una historia de amor de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y los rumores comienzan a serpentear como hiedra en los muros de la fama. El rumor que ha encendido las redes sociales y los foros de entretenimiento en las últimas semanas gira en torno a un posible triángulo amoroso, o al menos, a una atracción pasada o presente de Demet Özdemir hacia Can Yaman, un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, especialmente después de su éxito en series como Erkenci. Ahora, la pregunta del millón es, ¿sabía Oğuzhan Koç, el esposo de Demet, de este sentimiento? Y si lo sabía, ¿cómo afectó o afecta esto a su matrimonio? Para entender la magnitud de este rumor, es crucial recordar la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a una pareja adorable que enamoró a millones de espectadores. La química en pantalla era palpable, tan real que muchos fans llegaron a creer que la atracción trascendía la ficción. Se rumoreaba que durante el rodaje de la serie, la relación entre Demet y Can era más que profesional. Hubo muchas fotos juntos, entrevistas donde se elogiaban mutuamente y una conexión que para muchos era innegable. En ese momento, cuando la serie estaba en su apogeo, los rumores de un romance entre Demet y Can eran muy fuertes. Se decía que se habían visto fuera del set, que habían pasado tiempo juntos, e incluso que habían tenido una relación fugaz. Sin embargo, en aquel entonces ambos lo negaron, o al menos, mantuvieron un perfil bajo, atribuyendo su cercanía a la amistad y a la buena dinámica de trabajo. El tiempo pasó y Demet Özdemir comenzó su relación con Oğuzhan Koç, un músico y comediante muy popular en Turquía. Su relación se consolidó y eventualmente culminó en matrimonio. Aquí es donde la intriga realmente comienza. Si realmente existió algún tipo de sentimiento o relación entre Demet y Can en el pasado, ¿cómo podría esto haber influido en su decisión de casarse con Oğuzhan? Y lo más importante, si había algo entre Demet y Can, ¿lo sabía Oğuzhan? Las especulaciones surgen de varias fuentes. Por un lado, están los fans más acérrimos de Erkenci, que nunca dejaron de fantasear con que Demet y Can estuvieran juntos en la vida real. Para ellos, el matrimonio de Demet con Oğuzhan fue un punto de inflexión, y comenzaron a preguntarse si ella realmente había olvidado a Can, o si todavía existían sentimientos ocultos. Por otro lado, ha habido comentarios y supuestas filtraciones de personas cercanas al círculo de los actores. A menudo en el mundo del espectáculo hay quienes hablan, ya sea para ayudar a correr un rumor, o simplemente por despecho o por querer sentirse importantes. Estos comentarios, aunque no confirmados, alimentan la especulación. Algunos sugieren que Oğuzhan Koç era plenamente consciente de la admiración que Demet Özdemir sentía por Can Yaman. Incluso se habla de que esta conciencia podría haber sido un factor, quizás una inseguridad, o tal vez una prueba de confianza en su relación. Pensemos por un momento en las posibilidades. Si Oğuzhan sabía que Demet tenía una afinidad especial o un pasado complicado con Can Yaman, esto podría haber creado diferentes escenarios. Podría haber sido algo que ambos discutieron abiertamente y decidieron seguir adelante con su relación, confiando el uno en el otro. O podría haber sido una tensión latente, un conocimiento tácito que ambos manejaban de forma diferente. Otra línea de especulación sugiere que quizás el romance entre Demet y Can nunca fue tan profundo como se rumoreaba, y que la atracción era más bien una fuerte cone.
Sion profesional y admiración mutua, exacerbada por la química de la pantalla y la devoción de los fans. En este caso, Ouzhan podría haber estado al tanto de la popularidad de Khan y de la química que Demet compartía con él, pero sin considerar que representara una amenaza para su relación. Después de todo, es normal que los actores que trabajan juntos estrechen lazos. Sin embargo, la verdadera intriga radica en si Ouzhan sabía de un amor de Demet por Khan. La palabra amor implica algo más profundo que la simple admiración o la química. Si Demet realmente estuvo enamorada de Khan en algún momento, se lo contó a Ouzhan. Y si se lo contó, ¿cómo reaccionó? Estas son las preguntas que hacen que este rumor sea tan adictivo. A veces los matrimonios en el mundo del espectáculo son tan públicos que los más mínimos indicios o silencios se magnifican. Un comentario mal interpretado, una foto ambigua, un like sospechoso en redes sociales, todo puede ser analizado hasta el extremo. Y en este caso, la figura de Khan Yaman, un actor carismático y exitoso, añade una capa adicional de interés. Podría ser que Ouzhan, al conocer la admiración de Demet por Khan, haya decidido seguir adelante, quizás seguro de su propio amor y de la solidez de su relación. O quizás, fue una decisión consciente de Demet de dejar atrás cualquier sentimiento pasado para construir un futuro con Ouzhan, y él, siendo comprensivo, ¿aceptó esto? Otra posibilidad es que los rumores sean simplemente eso, rumores. En el mundo de las celebridades, los triángulos amorosos y las rivalidades son a menudo inventados o exagerados para generar titulares y mantener el interés del público. Los equipos de relaciones públicas de las estrellas trabajan constantemente para gestionar estas narrativas, a veces alimentándolas, otras veces intentando sofocarlas. Lo que sí es cierto es que independientemente de si hubo o no un amor profundo entre Demet y Khan, la percepción pública de su relación en Erkenciskus fue tan intensa que para muchos, su separación profesional significó una decepción. Y cuando Demet se casó con Ouzhan, esta decepción se transformó en preguntas sobre si había habido un amor verdadero que quedó en el pasado. Consideremos también el factor de la edad y la madurez. Tanto Demet como Ouzhan son adultos y profesionales. Si hubieran tenido un pasado en común, o incluso sentimientos no resueltos, es posible que hayan tenido conversaciones maduras al respecto antes de dar el gran paso. El matrimonio es un compromiso serio, y es razonable suponer que ambas partes habrían abordado cualquier posible obstáculo o duda. Sin embargo, la naturaleza misma de los rumores es que a menudo viven en la ambigüedad. No hay una confirmación oficial, ni una negación rotunda que satisfaga a todos. Y es precisamente esta falta de certeza lo que mantiene viva la conversación. Los fans analizan cada detalle, cada entrevista, cada publicación en redes sociales de Demet, Ouzhan e incluso Khan Yaman, buscando pistas que confirmen o desmientan sus teorías. Es fascinante cómo la conexión entre dos personas en pantalla puede tener un eco tan fuerte en la vida real, y cómo los fans pueden sentirse tan involucrados en las relaciones de sus ídolos. En el caso de Demet Özdemir y Khan Yaman, la química fue tan química que incluso después de que ambos siguieran caminos separados, la llama de la especulación sobre lo que pudo haber sido, todavía arde. Y ahora, la pregunta clave, ¿sabía Ouzhan Koc del amor de Demet Özdemir por Khan Yaman en su matrimonio? Si nos atenemos a las declaraciones públicas y a la narrativa oficial, no hay pruebas contundentes que sugieran que este fuera un obstáculo insuperable para su relación. Se presentaron como una pareja sólida y enamorada, y su matrimonio fue un reflejo de ello. Sin embargo, la pregunta persiste en la mente de muchos. Podría ser que Ouzhan sí estuviera al tanto de la admiración de Demet por Khan, una admiración quizás más intensa de lo que se hacía público. Podría ser que Demet misma haya tenido que procesar esos sentimientos en el pasado antes de poder comprometerse plenamente con Ouzhan. O podría ser que todo sea una construcción de la imaginación colectiva, alimentada por el deseo de que las historias de amor de las series se trasladen a la vida real. Lo que es seguro es que las vidas de las celebridades están llenas de matices, y lo que vemos en público es solo una fracción de la realidad. Los rumores, por muy tentadores que sean, a menudo carecen de base sólida. Pero eso no nos impide, como espectadores, disfrutar del misterio y debatir las posibilidades. En resumen, hemos explorado el fascinante rumor que rodea el matrimonio de Demet Özdemir y Ouzhan Koc, centrándonos en la pregunta de si Ouzhan sabía de la posible atracción o amor de Demet por Khan Yaman. Hemos repasado la intensa química entre Demet y Khan en Erkenciskus, los rumores que surgieron en ese entonces, y cómo esto se conecta con la vida actual de Demet.
Hemos considerado varias teorías, desde la posibilidad de una conciencia compartida en la pareja hasta la naturaleza a menudo exagerada de los rumores de celebridades. La verdad, como suele suceder, puede ser compleja y multifacética, y es probable que nunca sepamos todos los detalles íntimos de su relación. Pero una cosa es segura: la historia de Demet, Ouzan y el fantasma de Kanyaman sigue siendo un tema candente que genera debate y curiosidad. Y es por eso que amamos este mundo del entretenimiento, ¿verdad? Por esas historias que nos atrapan y nos hacen especular. Y ahora, queridos espectadores, ha llegado el momento de su parte. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ouzan Keok sabía del amor de Demet Özdemir por Kanyaman? ¿Creen que este rumor tiene alguna base real, o es solo una fantasía de los fans? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sé que a la comunidad también le encanta. Si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido intrigante, no olviden dejar un buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compártanlo con sus amigos que también disfrutan de estos chismes y análisis del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nuestras próximas entregas. Prometo seguir trayéndoles las historias más interesantes y los análisis más profundos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.